pues revisamos lo que plantean algunos medios de comunicación en relación, por ejemplo, al tema de Perú, Milenio en primera plana. México acogió a la familia de Pedro Castillo, ya lo veníamos comentando, horas después de la captura. Y bueno, pues obtuvo Milenio una entrevista con el embajador Pablo Monroy, que ha sido declarado persona non grata y que no sabemos exactamente cuándo vendrá de regreso a nuestro país, ¿no? Exactamente. Mientras tanto, también la jornada lo que destaca es que la relación con Perú sigue en pie. Esto es algo que ha sostenido el gobierno de México, eso a pesar de la expulsión. Ayer también lo decíamos. Perú tampoco ha negado que esto sea así, ¿no? O sea, se mantienen las relaciones diplomáticas. Sin embargo, en medio de eso es que se da este llamado del primer ministro Otálora al presidente a que deje de emitir opiniones sobre la situación de Perú, cosa que ya ayer reclamaba el propio presidente. Pues eso no se lo dijeron a Estados Unidos, que estuvo ahí, ¿no? En un acto abierto de intervencionismo. Aquí de lo que se trata es quienes apoyan a la oligarquía y quienes no apoyan estas acciones que se están llevando por parte de la oligarquía a Perú, y ese es el estándar, ¿no? La vara con la que se están midiendo si hay o no hay intervencionismo, y a partir de eso, pues es que se dan las opiniones. Hoy el presidente, como ya lo adelantaba Miguel, vuelve a emitir una opinión y un análisis sobre la naturaleza de lo que está ocurriendo ahí en Perú, y por cierto hace un paralelismo con lo que ocurre en México para decir finalmente, con todo, porque aquí también hay campañas por parte de la oligarquía, de la mano con medios de comunicación y todo, con todo estamos mejor, y eso tiene que ver con una gran politización del pueblo mexicano. Lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México. Son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo. Utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando un agente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México está consciente y ya no quiere que siga una oligarquía saqueando a México y empobreciendo y humillando a nuestro pueblo. Ya se acabó eso y hemos iniciado una etapa nueva con una auténtica democracia. Ellos están muy molestos y se han agrupado con sus partidos, sus achichincles, sus medios de información, con sus voceros, y hay toda una campaña en contra. Afortunadamente la gente ya no les cree, pero imagínense, en Perú tienen el control completo de los medios de información. Hagan una investigación. Nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien. Está peor en otros países. Pues sí, lo que sucede allá es un golpe del conservadurismo. Afortunadamente la gente aquí está muy despierta. El pueblo ha respondido, confía en la transformación, está aprobando el trabajo de López Obrador y ha logrado sentar raíces la transformación, aunque les moleste. Hay una claridad respecto al proyecto de nación del actual presidente, y es muy difícil que tuviéramos a un pueblo, digamos, dormido, que ante una embestida autoritaria, ante un golpe de Estado, se quedara inmóvil. Por eso las lecciones de la historia, por eso el presidente dice, vean lo que le pasó a Madero, no logró establecer ese vínculo, la raíz con la población, y por eso pudieron quitarlo de la noche a la mañana. Y en este caso no nos confiamos de los lambiscones, no nos confiamos de quienes están en la cercanía del poder para ver qué beneficio económico o político obtienen, y estamos con una comunicación directa con la gente. Por eso las mañaneras también. Es que eso es fundamental, porque fíjate, aparte de lo que está pasando ahorita en Perú, ciertamente la población también está movilizada, no está sentada, no se ve eminentemente manipulada, aunque sí hay una diferencia sustancial que hoy pone sobre la mesa el presidente, que es el hecho de que haya una cooptación total de los medios de información allá en Perú, a diferencia
de lo que ha venido ocurriendo en México, no por obra y gracia de los medios corporativos o de la estructura mediática aquí, sino por esta voluntad que ha habido de que exista un espacio en donde el presidente diariamente sale a informar, que es el trabajo que se ha hecho a través de las mañaneras y de algunos espacios que se han ido abriendo de manera alternativa, no como parte de la estructura de medios, que en esa estructura de medios aquí también estamos en un 90-10, sí, cuando menos, ¿no? Así es. Y bueno, en el caso de Castillo creo que sí fueron minando su aprobación, ¿no? Estos medios lo cercaron y sí lograron que penetrara ese mensaje a tal grado que sí hay efervescencia social, pero no ha sido lo suficientemente fuerte. O sea, la ola social no se ha levantado de tal manera que haga que estos hombres y mujeres conservadores, autoritarios, se retracten. O sea, pareciera que no va a haber retractación, pero de cualquier manera el presidente dice, en el caso de México nosotros estamos observando y recomendamos que apelen a la democracia, o sea, que haya nuevas elecciones. Aquí la familia de Pedro Castillo, el propio Pedro Castillo, si lo necesita, son bienvenidos, pero persistir en la lógica oligárquica no les va a llevar a nada bueno, y además también, como bien dices, de alguna manera alerta a la población en México diciendo, estos conservadores que tenemos son iguales, o sea, piensan exactamente igual que los otros, nada más que no lo intentan porque precisamente saben que estamos bien informados, ¿no? Sí, y hay dos elementos que creo que también son clave aquí. Es, por un lado, la utilización de las fuerzas castrenses para reprimir a una población que por más voluntad que pueda tener de movilización, bueno, pues frente a eso no está nada fácil, ¿no? Ya estamos viendo hasta ahorita la cifra de 26 asesinados en estas manifestaciones que ha habido por parte del ejército, que es una de las cosas que reclama hoy también el presidente, ¿no? O sea, sí estamos hablando de un golpe, pero el golpe lo dan quien tienen de la mano el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir a la población. O sea, ese es el cuadro en el que podemos considerar que ahí hay un golpe de la oligarquía y hay un golpe de Estado, ¿no? Y la otra parte es la intervención de elementos y de fuerzas extranjeras también, como por ejemplo el caso de Estados Unidos o de la OEA, que va y valida una cosa como esta, ¿no? Que ya lo hemos visto también en otros países, y eso finalmente se convierte en una especie de fiel de la balanza en donde no se dan estas manifestaciones internacionales como de pronto lo vemos en la guerra con Ucrania, ¿no? Tienes todo el concierto internacional diciendo o en contra de Rusia y en favor de apoyar la guerra de Ucrania contra Rusia, por supuestamente razones humanitarias o no. Y en este caso no, se está dando toda esta situación y lo que vemos es una validación de actores internacionales pues que tienen gran peso, como es el caso de Estados Unidos. Y por eso el presidente hoy vuelve a reiterar la importancia de que se dé en distintas condiciones la relación entre los países de América Latina con Estados Unidos, particularmente, que ha tenido ese peso y ha sido ese fiel de la balanza. Vámonos por otro camino, y los vuelve a reiterar. Tiene que ver con la integración, una integración que se tiene que dar de manera diferente, con las cosas que ya han funcionado en el eje norte del continente, pero también en función de ¿qué? En función de un pie de igualdad y de que también haya una consideración de desarrollo y bienestar social. Vamos a ver parte de esto. Que consolidemos el desarrollo económico, comercial en América del Norte y en toda América, en todos los países de América. Que se constituya una región económica, comercial en América, que lo que ya sabemos que funciona, el Tratado de América del Norte, se amplíe a toda América para buscar la sustitución de importaciones, que se produzca en América lo que consumimos, y va a ser sin duda la región más importante del mundo. El segundo,
es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe, porque desde hace más de medio siglo no hay ningún plan para apoyar a países pobres de América Latina y del Caribe. Y lo tercero es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú. La situación de Castillo también pasa por un análisis de las propias definiciones que él fue tomando y que es parte de lo que también el presidente ha analizado, ¿no? El presidente López Obrador cuando dice hay que gobernar con el pueblo, no hay que ceder a las presiones de esta oligarquía que desde el principio avasalló al gobierno de Castillo, pero frente a esa presión, Castillo, su reacción fue ceder y ser errático, y eso pues le costó la aprobación popular sin duda alguna, pero de eso no se sigue que tuviera que haber el golpe, porque ahora lo que reclama la gente es que no tenía que haber ese golpe a la democracia. Pues sí, como dices, a la democracia, al proceso electoral en el cual fue electo hasta el 26 y ahora resulta que lo sacan además a la mala, sin argumentos, eso de que tienen capacidad moral, o sea, uno ¿cómo puede sostener aquello? O sea, el diagnóstico a partir de qué elementos objetivos podrían ellos decir, aquí hay un dictamen. O sea, a ver, ¿cómo alguien podría decirle a otra persona que tiene incapacidad moral, sobre todo si quieren atentar en contra de la democracia por la vía autoritaria? La incapacidad moral son de quienes se sienten por encima del pueblo y deciden a nombre del pueblo. Esa es una incapacidad moral. La incapacidad moral sería del Congreso de Perú para estar decidiendo por encima de los demás. Absolutamente. ¿Con qué derecho, no? Y aquí el dato, digamos, que es absolutamente relevante, es que tienes que hacer uso de las Fuerzas Armadas para poderlo sostener, que es lo que está pasando en Perú y que es lo que también reclama el presidente. Y cuando habla de las condiciones que tienen que cambiar, eso también pasa por organismos que son aglutinantes en América Latina, como la OEA. La OEA tiene que ser modificada. Ahora le preguntaban al presidente, oiga, pero va a ir una comisión que estaría visitando a Castillo. Ya vimos esta historia. La OEA estuvo ahí, hizo un informe, el presidente hoy lo recupera y a la mera hora, con todos los antecedentes que tenía, con toda la información que tenía a su disposición, terminó validando el golpe que estuvo acompañado y está acompañado con el uso de las Fuerzas Armadas. El presidente Pedro Castillo ha actuado de manera pues muy respetuosa. Fue a la OEA, muchos hasta lo criticaron porque se tomó la foto con Almagro. Sacaron un primer informe hablando de que sí estaba siendo hostigado, pero una vez que se da la destitución, aprueba la OEA. La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que puede remediar la situación? Pues que se convoque elecciones generales lo más pronto posible, que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta, que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida, como es la democracia. Pues Castillo no sacó a la policía, no sacó al ejército. Es más, ellos sabían perfectamente que el ejército no estaba con Castillo. Y bueno, pues a propósito de asuntos internacionales, está cerca el encuentro del presidente López Obrador con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. En el caso de Biden ha resaltado una y otra vez que es muy buena la relación, que se llevan muy bien, que hay afecto. No obstante, López Obrador no deja de señalar algunos puntos de la política intervencionista norteamericana que le siguen causando escozor y que dicen no es posible que haya una lógica imperialista. Lo de Perú, lo de
otras intervenciones claras en otras regiones del mundo, ¿no? Sí, 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 que son un voto, lo de Perú es un botón de muestra, pero también de una mentalidad histórica por parte de Estados Unidos de cuál es su rol, ¿no? Dentro del mundo, pero pues de América Latina, porque aquí nos tiene a todos cerca y pues eso se expresa en América para los americanos. Y a propósito de eso, ahora se quejaba el presidente de en esta visita que le hace Zelensky a Joe Biden el día de ayer, una de las expresiones del presidente Biden a Zelensky es bienvenido a América, en esta idea de que América pues es Estados Unidos, pero el presidente dice, pues ¿qué pasó? O sea, América, somos muchos países los que conformamos América, ya va siendo hora de que vayamos cambiando esta forma de ver las cosas. Vamos a ver. Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos, y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos, pero América es el Perú, pues es Guatemala, y es Belice, y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida, ¿no?, a un presidente. Lo que no me gusta es el modito. Vamos a empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos. Pues es que las palabras tienen mucho peso y a lo mejor en Estados Unidos no tienen muy buen sistema educativo y no tienen la materia de geografía, pero es muy común que hagan eso, ¿eh? Sí, Que a uno le pregunta a un norteamericano, alguien de los Estados Unidos, ¿de dónde eres? América. Ah, caray, ¿y luego? ¿Y yo de dónde? Y entonces, ¿yo de dónde soy? Pero sí, somos muchos países, hay mucha diversidad. Además, o sea, imagínense la distancia en términos económicos, sociales, entre Estados Unidos y un Haití, por ejemplo. O sea, son cosas absolutamente diferentes, pero sí, nos quieren meter en el mismo costal. Pero también bajo esta lógica que bien decías, estimado Azul, históricamente Estados Unidos empezó a avanzar sobre el continente, o sea, empezó a saquearlo. Ahí están las venas abiertas de América Latina, de Galeano, ¿no?, para que entendamos cómo se metieron hasta la cocina de Centroamérica, de Sudamérica, para apropiarse del continente. No lo lograron. Totalmente. Con esta idea de que todo tenía que ser a imagen y semejanza de Estados Unidos, de supuestamente las libertades en Estados Unidos, la democracia en Estados Unidos, cosa que además de todo era una entera mentira, porque de lo que se trataba era de saquear los recursos naturales de todo el continente, cosa que se hizo y se hizo por medio del intervencionismo, del aval a dictaduras, en fin, y eso pues es parte de lo que todavía seguimos viendo increíblemente. Y es parte también de lo que por eso el presidente dice, ya, vamos, aquí tiene que haber un punto de inflexión, necesitamos caminar en otro sentido.